Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar el tiempo. Me dijeron que puedo tomar todo el tiempo que quiera. Ustedes se van a ir a lonchar en media hora. Dice, se van a ir a comer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. El tema es un predicador balanceado. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer el verso 16 todos juntos en voz alta. ¿Están conmigo, amada iglesia? Muy bien. Dice la Escritura así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A ver, nuevamente, quiero escucharlos. Primera de Timoteo 4:16. No había dicho el 4:16, ¿verdad? Ok, digan conmigo, fuerte. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te pedimos, Señor, en este momento que la palabra de Dios que ha estado fluyendo, Señor, ya desde temprano, que siga haciendo el trabajo que necesita ir haciendo y completando. Y te doy gracias por la palabra que ya han compartido mis hermanos. Y vengo y añado unos ladrillos más a esta construcción. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Este versículo es la conclusión a una serie de versículos que vienen desde versículos anteriores, desde el verso 4 del capítulo 4, verso 1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando hablamos nosotros del tema de la profecía, y uno de los temas que a mí me gusta estudiar, es común que nos vayamos a ver las señales que hay en Israel y lo que está ocurriendo en los últimos meses en Israel. También estamos muy al pendiente en lo que está ocurriendo en Rusia y su cercanía con Irán y todo lo que está ocurriendo en ese convenio militar. También miramos cercamente Europa, juntamente con Estados Unidos, y cómo ese mundo se está desarrollando en preparación a la entrada del anticristo. Miramos la economía, la vida moral del mundo. Pero hay una señal aún más cercana a los últimos tiempos, a la iglesia, a la cual estamos hablando nosotros de la apostasía. Y es algo que nosotros no debemos de ignorar en estos tiempos, porque tanto como Israel, como Rusia, Europa, Estados Unidos, el mundo entero, se va alineando a las profecías bíblicas perfectamente. También este aspecto de la apostasía de la iglesia es una señal de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y es algo que nosotros debemos de atender con mucho cuidado, porque esta apostasía que entra muy cerca de la iglesia del remanente fiel. Y podemos nosotros ser confundidos, podemos ser distraídos en todo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia.
No sabemos y no puedo yo decir si estamos entrando a la apostasía o ya la apostasía se está manifestando en su plenitud. Y todo depende del reloj de Dios. Ya lo estamos viviendo o aún todavía esa apostasía vendrá a niveles todavía más epidémicos de lo que ya estamos observando. Dentro podemos escuchar de pastores viviendo una doble vida. Una doble vida. Hombres que en algún momento quizás nosotros hayamos escuchado y nos hayan ministrado su ministerio. Y pues todos salimos sorprendidos de lo que se está manifestando. Y decía uno, ¿cuáles eran las señales? ¿Qué se había visto de este hombre para que de la noche a la mañana salga a manifestarse tal contradicción de su testimonio y de su mensaje? Pastores estafadores que viven exprimiendo a la iglesia, haciendo mercadería del pueblo con palabras fingidas. Y a veces lo que más nos sorprende es que muchos siguen tales disoluciones. Encontramos también a pastores incrédulos que niegan la palabra de Dios como un libro inspirado por Dios. Y ya no quieren decir la palabra de Dios dice, porque dudan desde Génesis y Apocalipsis. Y viene la apostasía de la fe. Cuando mi esposa y yo recién casados, salió un libro muy conocido que dio la vuelta al mundo. I Kiss Dating Goodbye, de Joshua Harris. Yo compraba ese libro, lo regalaba a jóvenes que andaban noviando porque era un libro con principios que hablaban acerca de que la juventud se cuidara de su pureza sexual, etcétera. No quiero entrar en detalle, pero años después este predicador renuncia a su fe y se hace parte de un movimiento que se llama el movimiento de la desconstrucción, que forman seminarios en las universidades para que los jóvenes cristianos que quieren renunciar a su fe los guían por un proceso de desconstrucción. Y uno puede pagar $200, $300 para un seminario de desconstrucción, o sea, de un camino a la apostasía de la fe. Una de las cosas que quiero mencionar antes de seguir adelante a la iglesia de Cristo es que debemos nosotros estar completamente confiados que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia verdadera de Cristo. Que siempre habrá un remanente fiel de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo que declaren la verdad de la palabra de Dios. Pero sin duda se ha levantado una tempestad. Y una tempestad en la que en algunos momentos nos haga pensar cuánto más tiempo. Me acuerdo de la historia del Señor Jesús con sus apóstoles. Cuando les pide que se adelanten a cruzar el mar y se encuentran ellos en una tempestad y el Señor Jesús se acerca caminando sobre el agua, ellos pensaron que Jesús era un fantasma y les dice, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor Jesús le dijo, ven.
Y dice que Pedro andaba sobre el agua hasta que quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. A veces nosotros podemos a leer la Escritura, acelerarnos al llegar al momento en que Pedro ya se está hundiendo, sin considerar de que Pedro en realidad sí caminó sobre el agua. No sabemos cuántos pasos dio, 2 pasos, 3 pasos, caminó 10 metros, caminó 100 metros, no sabemos. Pero dice la Escritura que Pedro anduvo sobre el agua. El ministro de Dios en estos tiempos difíciles debe de aprender a caminar sobre el agua. Su balance no depende de sus dones, ni tampoco depende de su intelecto, tampoco depende de tu éxito ministerial, ni tampoco depende de tu experiencia. Depende de tu fe. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Y cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos correr con paciencia la carrera que ha puesto Dios delante de nosotros, no importa la tempestad que se presente delante de nosotros. Porque debemos de aprender a caminar por fe sobre el agua. No debajo del agua, no hundiéndonos, sino caminar arriba de esa tempestad. Porque no importa qué tan grande sea tu ministerio, ni tampoco qué tan pequeño sea. No importa la cantidad de responsabilidad que demande tu ministerio, sea grande o sea pequeña, todos tenemos el mismo llamado. El llamado es a ser fiel a la porción que Dios te ha dado. Como dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hay una área en la iglesia en la que usted es administrador. Algunos son administradores en las aulas de la escuela dominical infantil. Algunos son administradores de las células de crecimiento, del discipulado, de la enseñanza de un instituto bíblico. No importa cuál sea el lugar en donde Dios te ha puesto a ti, tú tienes y yo tengo que ser fiel. Ese es nuestro llamado. El Señor sabe lo que Él te ha dado a ti. Y Él no va a demandar de ti aquello que no te ha dado Él. Pero que si te dio 1 talento, 5 talentos o 10 talentos, el Señor desea que tú seas fiel a ellos. Y es ahí cuando nosotros como pastores decimos, ay Señor, no me des tantos talentos. Porque entre más talentos, mayor es la responsabilidad. Cuando leemos nosotros toda la carta de 1 de Timoteo, no podemos pasar por alto la preocupación de Pablo por Timoteo, que es su hijo espiritual. Y del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos estas 2 enseñanzas que se mezclan como o se entretejen como una trenza la una a la otra, sin a veces entender en dónde se separa la una de la otra, porque están tan unidas, tan dependientes la una de la otra, que cuando dice cuida de ti mismo y cuida la doctrina. ¿Y cuál de las 2 es primero? En el verso
14 y 15 del capítulo 3, pueden ustedes ir conmigo. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estas cosas te escribo. Lean este versículo como si fuera Cristo mismo el que nos está comunicando esto. Dice, voy, pero si tardo, quiero que sepas cómo debes de conducirte luchando contra mi propia carne. Y me derroto a mí mismo por no establecer un camino derecho para que todo lo chueco que tengo yo no se desbalancee, sino que camine en rectitud y en santidad de Dios. Pero también Pablo le pide a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Este tema también es dominado a través de toda la carta. Es más, es precisamente la manera en que Pablo comienza la carta. Capítulo 1, en el verso 3, le dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Verso 4. No prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Nuestro hermano John y nuestro hermano Nino han hecho un excelente trabajo en estarnos exhortando acerca de la importancia de guardar la doctrina. Capítulo 3, verso 2, cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de los requisitos del obispo, le dice que sea una persona apta para enseñar. En el capítulo 4, verso 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra de Dios, hermanos, y la sana doctrina están bajo un serio ataque. Por afuera, una serie de ideologías liberales humanistas que están adoctrinando a nuestros jóvenes en las universidades. Y los jóvenes en las universidades que llegan a la universidad con sus mentes vacías son llenas de toda esta basura. Y tristemente, nuestros jóvenes cristianos, algunos de ellos son arrastrados por estas ideologías. A mí me da tristeza que dentro de nuestra familia, ya en San Bernardino, dentro del grupo de jóvenes adultos, hay un grupito que ha abrazado estas ideologías, y a veces me cuesta trabajo entender cómo ellos pueden reconciliar el evangelio de Cristo con las ideologías liberales. Pero también existe una guerra interna de lobos rapaces que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo y no perdonan el rebaño de Jesús. Pastor Chuck Smith dijo así: si eres pastor o tienes un ministerio de enseñanza en Calvary Chapel, es posible que te preocupe la muerte de la verdad bíblica en nuestra cultura y nuestras iglesias. Pero Dios te ha colocado estratégicamente para que enseñes
claramente la verdad de Dios en una congregación o estudio bíblico. Dios te ha confiado con la exposición acertada de las Escrituras por medio de un modo sistemático. Como pastor o maestro, tienes el privilegio de exponer y expandir la verdad de Dios a tu comunidad. Y si es un grupo de niños de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, de sexto grado, si eres de jóvenes, jóvenes adultos, grupo de damas, grupo de caballeros, grupo de crecimiento, instituto bíblico, tenemos nosotros la tarea y este hermoso privilegio de exponer y expandir la verdad de Dios. Porque dice el versículo de esta conferencia de mi parte, porque pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Me puse a leer cuanto más pude en el último mes escritos de Pastor Chuck. Lo resumí en algunos puntos que ya algunos de mis hermanos han mencionado, pero nunca es malo repetir algunos de ellos. Pastor Chuck dice que debemos de hacer un compromiso leal a la exposición de las Escrituras verso por verso. Enseñar las Escrituras de Génesis y a Apocalipsis. Y en su escrito, Pastor Chuck dice, ¿qué día de la semana se está estudiando de Génesis y Apocalipsis la palabra de Dios en tu iglesia? No estoy en contra de que el pastor tome los domingos en la mañana el Evangelio de Juan y después pase a Hechos, después brinque a Hebreos. Pero Pastor Chuck dice en sus escritos que su recomendación que debe de haber un día designado para cubrir las Escrituras desde página 1 hasta la última página. Enseña las Escrituras con sencillez y como dice él, y en inglés claro que podría sonar mejor, simplemente enseña la palabra simplemente. No dividir al pueblo de Dios con asuntos no esenciales. Ponernos a discutir que si es llenura o bautismo o unción del Espíritu Santo. Pero también nos pide Pastor Chuck a mantener el balance. Hay temas en las Escrituras que tienen dos lados. Y esto es algo característico de Calvary Chapel. Dice Pastor Chuck, si enfatizamos solamente un lado e ignoramos el otro, podemos entrar en error. Nosotros en la familia Calvary Chapel no somos carismáticos, pero no somos cesacionistas. Creemos en los dones, pero creemos que todo se hace en orden y decentemente. En la familia Calvary Chapel no somos calvinistas ni arminianistas. Y lo menciono porque el calvinismo está resurgiendo muy fuerte. Y somos atraídos a los comentarios de hermanos que verdaderamente han hecho buenos comentarios bíblicos. Pero no somos calvinistas y no somos arminianistas, no. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero también creemos en el libre albedrío y la libertad del ser humano en su voluntad. Si usted toma uno de estos lados, usted está separando y rechazando al otro lado. El pastor Chuck lo ilustra, a veces estos conceptos que son contrarios el uno al otro,
como dos líneas paralelas que jamás se unen, pero que dependen la una de la otra en su coexistencia, como las vías del tren. Porque quitando una de las vías, el tren se descarrila. Y necesitamos ambas, aunque quizás en toda nuestra vida como ministros de Dios no logremos reconciliar esas dos ideas. Estas dos ideas pueden coexistir. Debemos de darle la suficiente importancia a la correcta interpretación y aplicación de las Escrituras. Comenzando siempre en entender cuál es la intención original del autor cuando escribió su carta o su libro o el salmo en ese instante. Porque al entender la intención del escritor, de ahí brota el discernimiento y la aplicación para nuestras vidas. No te metas a enseñar las Escrituras si no tienes un corazón de estudiante de las Escrituras. Primero, debe nacer una pasión por las Escrituras. Comértelas. Un pequeño comentario que un hermano que amo mucho está trabajando a mi lado, un hombre fiel, un hombre con mucha seriedad a las cosas de Dios. Ha ido tomando la oportunidad de la enseñanza, ha ido tomando la oportunidad de cubrirme cuando no estoy, pero encontré que al escucharlo un poco, él usaba demasiadas citas de comentaristas. Y como dijo Lutero, y como dijo Calvino, y como dijo David Guzik, y como dijo. Entonces me senté con él y dije, quiero compartirte algo muy importante. La gente que te está escuchando, es bueno que de vez en cuando digas lo que otro descubrió y cómo el Espíritu Santo le habló. Y eso es bueno. Pero la gente no quiere saber lo que estudiaste en los comentarios. La gente quiere saber cómo el Espíritu Santo te habló a ti. Cómo está obrando en tu vida. Hay que saber usar los comentarios, pero nada reemplaza cuando tú comienzas a clamar al Señor, pidiéndole que te abra tu entendimiento y su Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Y cuando empiezas a tomar tus notas y empiezas a discernir y a dividir el pasaje y empiezas a leer comentarios, te das cuenta, wow, hey, pensé igual que Spurgeon. No pensaste igual que Spurgeon. El Espíritu Santo te reveló su verdad. Amén, iglesia. Cuando dice Pablo a Timoteo entrar a una conclusión, dice la Escritura en el verso 15 del mismo capítulo 4, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a todos. Y este versículo nos ayuda a definir la palabra cuida. Y vamos a cuidar cuando nos ocupamos de esas cosas. ¿De qué cosas nos vamos a preocupar? De las cosas espirituales. Y la palabra ocupar quiere decir el que practica,
Cuando nosotros aprendemos a practicar lo que aprendemos, aprendemos a cuidar. Número 2, permanece en ellas. En la versión viviente dice, entrégate de lleno a tu tarea. ¡Oh, qué bonito! Entrégate. Hay una versión en inglés que dice, sumérgete. Sumérgete. Es cuando Dios te ha dado un llamado y no lo haces cuando puedas, cuando tengas tiempo, sino que te sumerges apasionadamente en aquello que Dios te ha dado. Y número 3, para que tu aprovechamiento, tu progreso sea manifiesto a todos. Para que tu ministerio progrese, tú tienes que progresar primero. Para que la gente aproveche lo que tú enseñas, tú lo tienes que aprovechar primero. Que cuando después de algún tiempo te digan, hermano, yo venía a estudio bíblico y yo venía nada más porque lo amaba. Oh, pero ¿cómo ha mejorado, hermano? Hemos visto su aprovechamiento en su vida personal y en cómo maneja las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias te doy que nos permites continuar esta secuencia de pensamientos, que es hermoso mirar, Señor, que cada uno de estos temas ha ido hilado uno del otro. Y te pido que en la parte que a mí me tocó, aprendamos a cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Gracias. Amén. Dios les bendiga.